Welcome. Ecos Siniestros presenta El amanecer de la crisis. En el principio, la Tierra era un hervidero de conflictos y desesperación. Las naciones, antaño prósperas, comenzaron a desmoronarse bajo el peso de recesiones económicas y catástrofes naturales que surgían una tras otra, como olas implacables azotando la frágil orilla de la civilización. Las ciudades, otrora llenas de vida y actividad, se transformaron en escenarios postapocalípticos donde los sobrevivientes luchaban por recursos escasos. En esta era de caos, emergieron figuras resilientes y determinadas. Eran líderes y visionarios que, frente a la adversidad, encontraron en sus corazones la fuerza para alzar a la humanidad desde las cenizas. Estos valientes pioneros, armados con el conocimiento de los viejos tiempos y la astucia forjada en las llamas de la desesperación, reestructuraron sociedades, construyeron comunidades a partir de la ruina y redefinieron lo que significaba ser humano en un mundo fracturado. Sin embargo, esta nueva era de estabilidad fue un terreno fértil no solo para la reconstrucción y la esperanza, sino también para el olvido. Los descendientes de aquellos que habían superado las distintas crisis y catástrofes comenzaron a disfrutar de los frutos de la paz y la abundancia. Crecieron en un mundo que ya no recordaba el filo cortante del hambre y el terror, un mundo donde la seguridad era dada por sentado y la complacencia a través de la tecnología se infiltró en las venas de la nueva generación. Los niños de la estabilidad, criados en la cuna de la abundancia y desconectados de las duras realidades que sus antecesores habían enfrentado, se convirtieron en adultos despreocupados y desvinculados de los ciclos naturales de lucha y superación. Su vida, cómoda y predecible, estaba despojada de los desafíos que alguna vez forjaron el carácter y la determinación de sus ancestros. Con el tiempo, las sociedades estables dieron paso a nuevas formas de debilidad, un deterioro gradual del espíritu humano que se manifestaba en una incapacidad para enfrentar incluso las menores adversidades. La negligencia y la falta de previsión hicieron que sistemas enteros, otrora robustos y eficientes, comenzaran a mostrar signos de fallo. La infraestructura crítica se deterioraba, las políticas públicas se volvían ineficaces, y las voces de alarma eran silenciadas por el ruido ensordecedor de la indiferencia colectiva, y de luchas aterradoras por ideales sin sentido. Había una intención positiva en estas generaciones sensibles, pero algunos de ellos eran incapaces de escuchar y adaptarse a las duras realidades del mundo. Finalmente, como un reloj cuyo mecanismo ha completado su ciclo, la crisis asomó nuevamente en el horizonte. Las señales eran claras, pero fueron ignoradas por aquellos cuyos ancestros habían luchado tanto por proteger. La tempestad estaba a punto de desatarse, y con ella, un nuevo capítulo de terror estaba por escribirse en la historia de la humanidad. La caída no ocurrió en el fuego del conflicto o la conquista, sino en lo cotidiano. Mientras la perturbación de la paz emergía una vez más, las calles de la ciudad, antiguamente repletas de la complacencia y de la estabilidad, comenzaban a sentir el peso de la decadencia. En un suburbio particularmente afectado, donde las casas mostraban ya las cicatrices del descuido, vivía Elena, una joven que nunca había conocido el hambre ni el miedo verdadero. Criada en el seno de lo que sus padres llamaban la nueva era de paz, se encontraba ahora frente a un desafío que sus ancestros habían enfrentado con valentía, pero que para ella era un enigma lleno de terror. Una tarde, mientras los supermercados cerraban uno tras otro por falta de suministros y los servicios básicos flaqueaban, la realidad de su mundo se fracturó. Un grupo de saqueadores, desesperados y despiadados, irrumpió en su vecindario. La policía, sobrepasada y mal equipada, no podía contener la ola de violencia que se extendía como un incendio en la pradera seca. Gritos ensordecedores y sirenas de vehículos eran la señal clara del caos que se desataba. Elena y su familia se barricaron en su hogar, escuchando los alaridos y los golpes que resonaban afuera. La noche cayó, y con ella, la ilusión de seguridad se desvaneció. La puerta principal se dio bajo los golpes de los intrusos, y la oscuridad del exterior se mezcló con la del interior, creando un lienzo perfecto para el horror que se desataría. Los saqueadores no eran monstruos de fábulas o criaturas sobrenaturales, sino seres humanos llevados al límite por la necesidad. Atacaron a la familia, desgarrando la tela de su civilidad con cada objeto robado, cada mueble roto, y cada cráneo destrozado. Elena, oculta bajo la escalera, temblaba no solo por el frío que se colaba por las ventanas rotas, sino por el frío aún mayor del terror que se apoderaba de su alma. En un acto desesperado por sobrevivir, agarró un viejo bate de béisbol que su padre había guardado como reliquia de tiempos más seguros. A pesar de la sobreprotección en que vivía y su falta de experiencia, era una chica valiente y noble. Cuando uno de los saqueadores se acercó, sus ojos reflejaron una mezcla de hambre y locura. Y ella,
con un grito que pareció romper la barrera del miedo, lo golpeó. Su quijada se quebró y el hombre cayó, y el sonido de su caída fue un eco sombrío en la casa ahora en silencio. El silencio duró poco. Los otros hurgadores en el área, alertados por el ruido, se acercaron. Elena, sabiendo que no podía enfrentarlos a todos, se escondió, respirando apenas, mientras los pasos de sus perseguidores resonaban en el piso de arriba. Después de que dicho silencio se apoderara de la casa, los despiadados criminales comenzaron a buscarla. La tensión en el aire era muy opresiva, y cada sombra parecía esconder posibles peligros, y cada rincón un escondite. Los atacantes, movidos por la rabia y el deseo de venganza por la caída de su compañero, registraron la casa con meticulosidad, deseosos de hacerla pedazos por matar a uno de los suyos. Elena, consciente de que su vida pendía de un hilo, se arrastró hacia el sótano, un lugar que su familia raramente utilizaba y que estaba abarrotado de viejos muebles y cajas. Cubriéndose con una lona vieja y respirando tan suavemente como le permitía su pánico, esperó, escuchando los pasos y las voces de sus perseguidores moviéndose por encima. Los brutales supervivientes, en su búsqueda frenética, pasaron por alto el sótano. Su líder, preocupado por la posible llegada de más residentes o incluso de la policía alertada por los vecinos, decidió que debían marcharse antes de que la situación se complicara aún más. «Vámonos ya», gritó, instando a su grupo a abandonar la búsqueda y concentrarse en escapar con lo que ya habían obtenido. El miedo a ser atrapados en su acto violento superó el deseo de venganza, y el grupo, cargado con sus botines, se dispersó en la oscuridad de la noche, dejando atrás la casa y a una Elena temblorosa, pero a salvo. Cuando el amanecer rompió el horizonte y los sonidos de la retirada se desvanecieron, la jovencita emergió de su escondite, marcada por la experiencia. Esta noche de terror, aunque breve, se sintió eterna para ella. Sobrevivió, sí, pero algo dentro de ella se había quebrado irrevocablemente. La mañana la encontró entre los escombros de su hogar y de su vida anterior, contemplando un amanecer que no traía esperanza, sino la certeza de que la necesidad de pelear o morir había iniciado, y con él, una nueva era de lucha que tendría que aprender a enfrentar. Los días que siguieron al ataque fueron un vórtice de confusión y reconstrucción. Elena, aunque físicamente ilesa, se encontraba en un estado de constante paranoia y vigilancia, un sufrimiento perpetuo por la pérdida de su familia. La ciudad, al igual que ella, estaba herida, sus calles, antes vibrantes, ahora eran un laberinto de escombros y desesperación. Finalmente, el conflicto de la existencia humana había regresado con fuerza, arrasando con la frágil paz que había gobernado durante demasiado tiempo. Mientras la comunidad comenzaba el lento proceso de curación, Elena se volcó en ayudar a reconstruir no solo los edificios, sino también el espíritu de sus vecinos. Cada martillazo, cada ladrillo colocado, era un desafío a la desolación que esta falta de preparación había traído. Sin embargo, en su corazón, una semilla de miedo había germinado y crecido en la oscuridad de esa terrible noche. Con el tiempo, la ciudad empezó a mostrar signos de estabilidad. Nuevas estructuras emergían, más robustas y seguras, diseñadas para resistir no solo los embates del clima, sino también los de la desesperación humana. La vida retomaba su curso, pero bajo una nueva norma de precaución y resiliencia. Elena se encontraba en el centro de este renacer, conviviendo y colaborando en comunidad, sobreviviendo, e impulsada por una mezcla de determinación y un temor subyacente que nunca la abandonaba completamente. La ironía del ciclo no se perdía en ella. Sabía que, con el tiempo, esta nueva era de fortaleza daría paso a otra de complacencia, y eventualmente, la crisis volvería a asomar su rostro. Esta comprensión impregnaba cada uno de sus días con una melancolía profunda, pero también con una resolución férrea de preparar a las futuras generaciones para lo inevitable. Una noche, mientras caminaba por una de las nuevas plazas de la ciudad, Elena se detuvo a mirar las estrellas, un lujo que no se había permitido en mucho tiempo. El firmamento estaba despejado, las constelaciones brillaban con fuerza, recordándole que, aunque en la Tierra los ciclos de destrucción y reconstrucción parecían eternos, había un universo entero que seguía su propio ritmo, indiferente a las tribulaciones humanas. Elena sonrió levemente, una sonrisa teñida de tristeza y sabiduría. Sabía que la historia se repetiría, pero también sabía que cada nuevo ciclo traía consigo una oportunidad para el crecimiento y la redención. En ese balance entre el terror de lo conocido y la esperanza en lo desconocido, encontró una especie de paz inquietante. La vida continuaría, y con ella, la lucha constante y la belleza de persistir a pesar de todo. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.